Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de Física 1B de este segundo cuatrimestre de 2021. Como les decía, antes de empezar a grabar, a los que estaban ya en el aula, hoy es el tema de la clase de hoy es gravitación. Vamos a la gravitación, pero vamos a empezar con el problema que dejamos pendiente la clase pasada, que está en un problema de la guía, creo que es el problema 10 de la guía de teorema de conservación. Es un típico problema de dos cuerpos, ¿está bien? En donde vamos a usar los teoremas de conservación para describir lo más cuantitativamente posible el movimiento de este problema de dos cuerpos, ¿está bien? Y como problema básico de dos cuerpos, una fuerza prototípica que me caracteriza una interacción básica entre dos cuerpos, es una fuerza elástica, ¿sí? Porque una fuerza elástica, recuerden, es la aproximación de cualquier interacción cuando nos apartamos de la posición de equilibrio. Entonces, conceptualmente, me representa cualquier situación cerca de una posición de equilibrio, ¿sí? En este problema en particular tenemos dos cuerpos de masas M1 y M2, ¿sí? Unidos por un resorte en un instante inicial que vamos a llamar t igual 0, en el momento apretamos el cronómetro y dejamos evolucionar, el resorte se encuentra en su longitud natural, o sea, no está ni estirado ni comprimido, y le damos unas velocidades iniciales perpendiculares a la longitud del resorte, la misma velocidad en ambas masas, ¿está bien? De forma igual y de sentido contrario. ¿Sí? Y básicamente lo que vamos a hacer es tratar de describir con esto el movimiento del sistema. ¿Me siguen en casa? Sí. Muy bien. Esto ya lo habíamos visto, vimos poco, pero para no empezar así rengos, empezamos un poco repasando, ¿está bien? Habíamos visto los teoremas de conservación, simplemente para saber las magnitudes que nos interesan saber si se conserva son el impulso lineal, el impulso angular y la energía, pero además, para saber qué cosas se conservan y qué cosas no, tenemos que primero definir de qué está hecho nuestro sistema. Esa es una elección propia, ¿está bien? De manera que qué descripción le queda a uno más cómoda, ¿está? Y nosotros dijimos que íbamos a tomar el sistema de dos partículas unidos por este resorte ideal como un sistema. Esa va a ser la forma más cómoda de describir este problema. Y en ese contexto, las fuerzas externas son las fuerzas normal y peso que están aplicados sobre las dos partículas. Recuerden que esto está visto desde arriba, con lo cual está apoyado sobre una mesa sin rozamiento. Para cada cuerpo la normal y el peso se anulan, con lo cual la suma de fuerzas externas me da 0 y eso me quiere decir que este cuerpo se va a mover de manera tal de que el centro de masa va a tener velocidad constante. ¿Está bien? En particular, si nos paramos en el sistema, si el centro de masa se mueve con velocidad constante respecto a nuestro sistema inercial, eso quiere decir que el centro de masa también es un sistema inercial. Por lo tanto, si nos paramos en el sistema centro de masa, ¿sí? El único movimiento que nos queda es el de las partículas alrededor del centro de masa. ¿Sí? Y acuérdense que en ese contexto todo se simplificaba bastante. Después teníamos, para saber si se conservaba el L, teníamos que analizar el torque de las fuerzas externas. Uno puede elegir cualquier centro de momentos, un centro de momentos cómodo, a menos que haya uno más cómodo que este, una primera opción siempre es el centro de masa. ¿Está bien? El centro de masa de mi sistema es un punto que siempre es una referencia ineludible para eso. Si lo puedo elegir, lo elijo, a veces es más cómodo elegir otro. Ya vamos a ver cuando vemos cuerpos rígidos y todo eso. De vuelta. Me voy a cambiar el barbijo. Me traje uno más liviano y este es un poco molesto. ¿Verdad? Acá estoy más cómodo. Muy bien. Entonces, de vuelta, agarramos las fuerzas externas, nos fijamos el torque que hacían. ¿Está bien? Cuando vienen las fuerzas externas sí hacen torque. ¿Sí? Pero, como la fuerza normal y el peso son iguales y opuestas y están aplicadas en el mismo punto en cada uno de los cuerpos, el torque que sea normal es igual al torque que es el peso y de sentido opuesto, mirado al centro de masa. Por eso sus torques se compensan de a pares. ¿Eso lo ven o no lo ven? O lo estoy diciendo medio en el aire y no se ve tan claro. Dígame la posta, ¿eh?
¿En casa? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, la suma de torques externos me da 0, por eso yo también sé que el impulso angular respecto al centro de masa se me conserva. ¿Está bien? Y para saber si se me conserva la energía, ¿qué es lo que tengo que ver? El trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Tengo fuerzas no conservativas? Sí, la Sí. normal. Las dos normales, ¿está bien? Pero como en todo momento esas fuerzas son perpendiculares a la velocidad o el desplazamiento, esas fuerzas no realizan trabajo y por lo tanto puedo asegurar que la energía total de mi sistema se conserva. ¿Está? Eso es fundamental para mí. Voy a saltear esta parte que tomamos individualmente, que lo discutimos la vez pasada. ¿Está bien? Y voy a pasar a usar los teoremas de conservación. Primero lo que voy a hacer es decir, bueno, yo sé que la velocidad del centro de masa se conserva. ¿Sí? Se conserva el P, entonces sé que la velocidad del centro de masa es constante. Bueno, muy bien, calculémosla. ¿Qué me dice la definición, digamos, de velocidad del centro de masa? Bueno, yo tengo las velocidades a tiempo cero. ¿Sí? La velocidad del centro de masa la puedo calcular como m1 por v1 más m2 por v2. Lo que hago para poder calcularla, y de alguna manera fácil, ¿está bien? Eso puede estar en cualquier forma, pero en ese instante inicial, yo elijo un sistema de referencia de manera que el eje Y coincida con la longitud del resorte y el eje X coincida con las velocidades. ¿Está bien? Es algo que me resulta cómodo en ese instante inicial. Después vemos, ¿está bien? En ese instante inicial me resulta cómodo, entonces yo puedo escribir fácilmente las velocidades de los cuerpos 1 y 2. La velocidad del cuerpo 1 en este sistema de referencia me queda menos V0 en el inversor, la velocidad del cuerpo 2 más V0 en el inversor, y puedo calcular simplemente con la definición de velocidad del centro de masa la velocidad del centro de masa en ese instante. ¿Por qué me sirve? Y porque si se conserva, me basta con calcular un instante y para saber cuánto vale en todo momento. ¿Está bien? O sea, si la calculo a t igual 0 y después vale siempre lo mismo, entonces ese valor lo va a mantener constante. ¿Sí? La calculo a t igual 0, fíjense, hago esta cuenta muy sencilla y me queda m2 menos m1 sobre m2 más m1 multiplicado por v0 en el inversor. Es decir, el centro de masa se va a mover para la izquierda o para la derecha, depende de cuál de las dos partículas tiene más impulso lineal. ¿Sí? Y si las dos tienen la misma masa, la velocidad del centro de masa va a ser 0. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Qué es esto que dice acá? Si las masas son iguales, la velocidad del centro de masa no solo es constante, sino que vale 0 respecto a mi sistema inercial. ¿Estamos bien? Sí, ¿En casa? sí, pero... Muy bien. Entonces ahora voy a ver las otras cantidades conservadas. ¿Está bien? Dado que se conserva el impulso, además de la velocidad del centro de masa, ya sé que es constante. Ahora ya sé que se conserva el impulso angular y la energía. Voy a calcular el impulso angular y la energía a tiempo cero. ¿Está bien? Entonces, voy a tomar de vuelta mi sistema a t igual 0. Voy a hacer coincidir mi sistema cartesiano, el eje X con la velocidad inicial, el eje Y con la longitud del resorte. Y para calcular el impulso angular inicial, solo necesito tener escritas en coordenadas, ¿está bien?, las posiciones y las velocidades. Eso recuérdenlo cada vez que hagan un problema. ¿Sí? Que hagan teoría de conservación, lo primero que tienen que hacer es elegir bien el sistema de referencia, porque el paso 0 es tener calculadas estos vectores, posición y velocidad en el sistema de referencia que ustedes necesitan. ¿Está bien? Empiecen por acá, después calculan el resto, ¿está bien? Pero empecemos por acá. Entonces, en este sistema de referencia, la posición de la masita 1 es L0 en el J versor, la posición de la masita 2 es 0, y las velocidades son las mismas que antes. Menos V0 en el inversor y más V0 en el inversor, para M1 y para M2. ¿Estamos bien? Empezamos con el problema de la otra vez. Estamos recién empezando, ¿está bien? ¿Cómo? ¿Sí? Ah, entendí, lo hiciste mal. Ok, puede ser.
No, no, porque no puede el sistema, porque fíjate que este es mi sistema de referencia a tiempo cero. Después va a cambiar. Si esto se mueve, después mi resorte se va a mover respecto a mi sistema. O sea, No, eso solamente es en este instante. Esto no es en general. Es una buena pregunta. Por eso es importante que dejamos... Claro, pero como el momento angular se conserva, entonces se puede calcular en cualquier momento y este es un momento cómodo. Exactamente. Yo voy a calcular, como yo tengo datos, en un instante tengo datos, yo digo, bueno, en ese instante, cuando los otros están ni estirado ni comprimido, y cuando las velocidades que le doy son perpendiculares al resorte, en ese instante pongo este sistema de referencia. Y las posiciones, estas, como bien decís, son solo las posiciones y las velocidades a tiempo cero. ¿Está bien? Después van a cambiar claramente, porque como me dijeron otra vez, cómo se imagina el movimiento y que esto se iba a estirar y a comprimir y iba a rotar. Entonces, después no me conviene un sistema de referencia cartesiano cuando se empieza a mover. Porque esto va a estar girando, ¿está bien? Entonces, si algo está girando, moviéndose de círculos y cambiando el radio, si yo lo quiero mirar después, en cualquier instante posterior, me va a convenir usar coordenadas polares. ¿Está bien? Pero en este instante, a mí me resulta cómodo este sistema de coordenadas. ¿Estamos bien? ¿Por ahí cómo estamos? En casa, digo. Bien. Se entiende. Sí, vamos bien. Bueno, y acá voy a empezar a usar resultados que ya habíamos deducido, ¿está bien? Así que voy más rápido. Por eso, si, digamos, cualquier duda me dicen o revisan los apuntes anteriores, ¿está bien? Pero recuerden que si yo calculaba el impulso angular del centro de masa de dos partículas, desde un punto O cualquiera, eso tenía dos componentes. Era el impulso angular orbital, que era básicamente el impulso angular del centro de masa, m por la posición del centro de masa por la velocidad del centro de masa, más el impulso angular de las dos partículas medidas del centro de masa. Pues esas cuentas ya la hicimos en general, y eso era igual a esto, a la posición relativa producto vectorial por la masa reducida por la velocidad relativa. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Quizás no se acuerdan, pero no les resulta más o menos, les suena, ¿está bien? De la clase pasada. Entonces, simplemente ahora lo que tengo que hacer es hacer este R12 es R1 menos R2, este B12 es B1 menos B2, hago R1 menos R2, lo meto acá, esto me da L0 en el J versor, hago B1 menos B2, me queda menos 2B0 en el J versor, el mu, la masa reducida, recuerden que era el producto de las masas dividido la suma de las masas. Sí, acá está mal, gracias. Esto está mal. Muy bien. Y versor. ¿Está bien? Y como hago J por I, eso me da menos K, pero con el signo menos me da más K. ¿Está bien? Lo cual es razonable porque si hago esto gira en este sentido, tiene que girar el impulso angular, me tiene que dar el eje Z. ¿Está bien? Entonces, el impulso angular total inicial, medido desde el centro de masa, es 2 por mu por B0 por L0 en K versor. Acá estoy tomando, recuerden, las posiciones y las velocidades respecto del centro de masa. ¿Estamos bien? Después, de vuelta, si yo ahora me subo al sistema centro de masa, la energía total en ese instante es la energía cinética total, ¿está bien? Que desde mi sistema de laboratorio sería la energía cinética del centro de masa más la energía cinética de la masa reducida. Como estoy subido a mi sistema de referencia centro de masa, y fíjense que acá hay un detalle, después lo van a discutir seguramente más en la práctica con los chicos, ¿está bien? Con Fer, con Nahuel, con las chicas. Yo acá me estoy parando en el sistema centro de masa. Entonces, solo me queda la energía cinética
respecto del centro de masa, que no es la del centro de masa, sino simplemente la de la masa reducida. Por eso, esa energía cinética me queda esta de acá. Y yo puse acá que energía potencial no tengo. ¿Está bien eso o me equivoqué? Dado que tengo un historial de errores bastante grande, digamos. Se contrarresta con la fuerza elástica. La fuerza elástica tenés dos fuerzas elásticas que se contrarrestan entre sí. ¿Cómo? Se te escucha medio mal. ¿Quién está hablando? Cristian. Cristian. ¿Sí? Distorsiona un poco los parlantes, no es que sos vos, es acá, el otro día pasaba lo mismo. No, igual probablemente sea mi micrófono que no funciona muy bien. Que como la fuerza elástica tiene el mismo módulo, pero en diferentes direcciones se terminan encapsulando y por eso va a ser. Perdón, quizás si lo querés escribir, porque no te entendimos. En Zoom también se escucha mal. Ok. Parece que la culpa es tuya, Cristian. Me parece que lo que dijo es que las fuerzas elásticas, como tienen el mismo módulo pero distintas direcciones, se cancelan, entonces. No, eso no es. Si es eso lo que dijo o lo que dijiste, no, eso no es cierto. Porque acuérdense que la energía de interacción provenía de la fuerza elástica. No voy a decir. ¿Por qué yo puse acá esto, el potencial de interacción entre ambas partículas? En ese instante t igual a 0 vale 0. Exactamente. Acá lo que me dicen, no sé si se escucha, es porque el resorte no está ni estirado ni comprimido. ¿Sí? Las fuerzas van a ser iguales y opuestas, pero acuérdense que la energía de interacción, ¿está bien? Voy a la energía de interacción con fuerzas iguales y opuestas, tanto si el resorte está estirado como si el resorte está comprimido. Y esa energía de interacción, ese potencial elástico, era un medio de K por la longitud del resorte menos la longitud inicial elevado al cuadrado. Como el resorte no está ni estirado ni comprimido, ¿está bien? Está en reposo. En este instante, la energía potencial de mi sistema vale 0 justamente por eso. Porque el resorte está en reposo. Hasta igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Se recontra taché. Me fui a carajo. La energía, si yo la calculo, es una buena pregunta. Valentín me pregunta si yo la energía la podría calcular de otro punto y si me va a dar igual o distinta. Yo le traslado la pregunta de Valentín a toda la clase. No, la energía tiene que ser la energía de mi sistema. O sea, una vez que yo defino que mi sistema son las dos partículas más el resorte, ahí yo puedo cambiar el sistema de referencia, pero no puedo cambiar de mi sistema. Si yo cambio mi sistema... A ver, la energía tiene dos partes, cinética y potencial. Así que quizás si es mucha la pregunta, dividámosla en dos partes. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de responder la pregunta de Valentín, digamos, vamos a dividir en dos subpreguntas. La primera pregunta es si la energía potencial, si yo me paro en otro sistema de referencia, no en el centro de masa, por ejemplo, me paro en un sistema de referencia de laboratorio, ¿la energía potencial va a cambiar, sí o no? Va a ir variando, va a ir oscilando. ¿Cómo? Va a ir oscilando. No, en este instante, sí, después va a ir oscilando, por supuesto. Yo digo, en el instante inicial. Ahora estamos mirando este sistema en este instante inicial. Ok. Valentín dice que en otro sistema la energía potencial va a seguir dando 0. ¿Alguien tiene alguna...? Estamos hablando del sistema tiempo cero, ¿está bien? Todavía no miré el sistema cuando evolucionó. Estoy mirando una foto de instante inicial. Así que estas preguntas son para instante inicial, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ¿en casa qué opinan?
Y si el resorte está en L0, el potencial tiene que ser 0. Si el resorte no está ni estirado ni comprimido, independientemente de qué sistema tomamos referencia, el resorte va a seguir sin estar ni estirado ni comprimido, con lo cual la energía potencial elástica va a ser 0 en ese instante de cualquier sistema de referencia. La pregunta, entonces la otra pregunta es, ¿la energía cinética ahora va a ser distinto si yo me paro a otro sistema de referencia? Perdóname, te escucho medio mal. ¿Qué cosa se va a estar moviendo respecto a mí? Las dos partículas. Claro, si yo estoy en otro sistema y quiero escribir la energía cinética de un sistema de partículas, ¿cómo se escribe la energía cinética de un sistema de partículas? Un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado, más la energía cinética de la masa reducida. Por la energía cinética de la velocidad relativa, un medio de la masa reducida por la velocidad relativa al cuadrado. Entonces, en general, si yo no me paro en el centro de masa, la energía cinética la tengo que escribir de esta manera. ¿Sí? O sea que el término que se agregaría es este término que está acá. Bueno, ahí estamos hablando de un caso particular. Si las dos masas fueran iguales, como la velocidad del centro de masa respecto a mi sistema externo es 0, entonces el centro de masa no tiene energía cinética. ¿Está bien? Entonces en ese caso coincidiría. En ese caso particular, si las masas fueran iguales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Si mi sistema de referencia a ver, en todo caso, lo que vale es esto. O sea, si yo estoy en un sistema O y la velocidad del centro de masa de mi sistema es distinta de 0 respecto a ese sistema, ¿está bien? O sea, ahora, digamos, desde mi sistema de laboratorio, las dos partículas, si las masas fueran iguales, la velocidad es 0. ¿Está bien? Sí. Pero porque, digamos, si vos, es como, eso es como, si vos cambiás las velocidades en las mismas cantidades, si las masas fueran iguales, la velocidad del centro de masa sigue siendo 0. Independientemente si no se, o sea, lo que vale para este sistema es esto que está acá. ¿Está bien? O sea que si la velocidad del centro de masa respecto a un sistema de referencia sigue siendo 0. En mi caso tengo V0 distintas. Las V0 serán distintas, pero la energía cinética te va a dar la misma. ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, calculo la energía cinética a tiempo 0. Es desde mi sistema de referencia sujeto al centro de masa. Es un medio de la masa reducida por la velocidad relativa al cuadrado. La masa reducida mu es m1 por m2 sobre m1 más m2. La velocidad relativa era 2v0, con lo cual la energía cinética me queda eso. Un medio de mu por 2v0 al cuadrado. Así que si yo ahora digo, bueno, ya calculé las tres cantidades que se conservaban. ¿Está bien? En particular no calculé impulso bien, pero calculé la velocidad del centro de masa porque es más cómodo. ¿Está bien? A tiempo 0, en ese instante inicial, la velocidad del centro de masa es esta expresión que está acá. El impulso angular era 2 mu por V0 L0, ¿se acuerdan? ¿Me comí un cuadrado acá o algo? No, ¿no? Medio del centro de masa es este, y la energía cinética respecto al centro de masa es esto de acá. En particular, fíjense que si M1 es igual a M2, si las masas son iguales, se me simplifica mucho la matemática del problema. La velocidad del centro de masa es 0.
el impulso angular es m por v0 L0, y la energía cinética me queda directamente m por v0 cuadrado. ¿Está bien? O sea, si vos duplicás las velocidades, la energía cinética, el centro de masa sigue teniendo energía cinética 0, pero toda la energía cinética que te cambia al cambiarte las velocidades se te mete en la energía cinética de la masa reducida. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Listo. Entonces, esto es importante porque acá caracterizamos, en este tipo de problemas es muy importante ser ordenados. ¿Está bien? Es muy importante ser sistemáticos. Elijo mi sistema de referencia, me fijo bien que el sistema de referencia puede escribir cómodamente las posiciones y las velocidades. Es muy importante saber respecto de qué voy a calcular posiciones y velocidades, si me voy a subir al centro de masa o no. ¿Está bien? Todas esas cosas son decisiones que son fundamentales. ¿Está bien? Y que van a tener que entrenar para este tipo de problemas. ¿Estamos bien en casa? Sí, sí. Muy bien. Ahora, listo, decimos, bueno, ahora dejamos que el sistema evolucione. ¿Está bien? El sistema evoluciona, ¿está bien? Ahora las partículas ahora sí se van a empezar a mover, cada una va a tener su posición, su velocidad, y el sistema va a evolucionar de alguna manera que a mí me gustaría saberlo. ¿Está bien? Que no lo sé, pero ¿qué cosas sí sabemos? Que estas cantidades no van a cambiar. Es decir, que la velocidad del centro de masa va a seguir siendo constante, que el valor que calculamos de impulso angular respecto del centro de masa va a seguir teniendo el mismo valor, y que la energía que calculamos respecto del centro de masa va a seguir teniendo el mismo valor, y eso nos va a dar ecuaciones para poder, de alguna manera, tener más información sobre mi sistema. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente que voy a hacer, para poder calcular, se imagina que lo que voy a hacer ahora es calcular en un instante posterior cualquiera esas mismas cantidades, la velocidad del centro de masa, el impulso angular y la energía. ¿Está bien? Entonces, el punto clave acá es decir, bueno, ahora yo agarro un T cualquiera. Y en ese T cualquiera escribir bien las posiciones y las velocidades. Todo depende de cómo escribir las posiciones y las velocidades. Si las escribo bien, el problema se me aligera un montón. ¿Está bien? Entonces, yo supuse que después de un tiempo, mi sistema giró, en un tiempo T, ahora cualquiera, mi sistema giró, ¿está bien? Se estiró, me paro en el centro de masa, ¿está bien? Y desde el centro de masa, la posición de la partícula 1 va a estar en la dirección radial, ¿está bien? La posición de la partícula 2 va a estar en menos r, ¿sí? Las velocidades van a ser las velocidades que van a tener una componente radial y tangencial, es decir, yo ya lo estoy asumiendo, pero digo, bueno, lo más cómodo va a ser trabajar en coordenadas polares, porque esto está girando y además está cambiando el radio, ¿está bien? Entonces, voy a recordar esto, ¿está bien? Porque me va a ser cómodo. Voy a decir, bueno, si yo escribo la posición del centro de masa respecto de cualquier punto, es la masa por la posición de la partícula 1 más la masa por la posición de la partícula 2, digo la suma de las masas. ¿Está bien? En particular, si yo esta posición del centro de masa la calculo del centro de masa, esta posición va a valer 0. ¿Está bien? Con lo cual, eso me vincula la posición 1 y la posición 2 medidas del centro de masa. ¿Está bien? O sea, yo puedo poner la posición del cuerpo 2 respecto del centro de masa en función de la posición del cuerpo 1 respecto del centro de masa. Y lo mismo con las velocidades, si yo derivo esta expresión. Puedo poner la velocidad del cuerpo 2 respecto al centro de masa en términos de la velocidad del cuerpo 1 respecto del centro de masa. Entonces simplemente en mi sistema de coordenadas polares escribo las coordenadas de la masa 1 y 2 y las de, la posición y la velocidad de la masa 1 y las de las 2 me salen por esa condición, ¿está bien? Por la relación del centro de masa.
Esta no es la única manera de hacer este problema, es la manera que lo hago yo. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Pregunta? ¿En casa? ¿Nada? ¿Sigo? Entonces, si yo estoy parado en el centro de masa, la posición del cuerpo 1 va a ser R en el R reversor, puro coordenadas polares, y la velocidad 1 va a ser R punto en el reversor, o sea, la partícula 1 no está necesariamente a una distancia fija del centro de masa, porque ese resorte se puede estirar y se pueden comprimir, como me dijeron ustedes, entonces voy a tener velocidad radial y velocidad tangencial. ¿Está bien? Si esas son las posiciones y las velocidades, la posición y la velocidad de la partícula 1, la posición y la velocidad de la partícula 2 la puedo poner de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, me voy preparando ya las cantidades que voy a necesitar para calcular las energías. ¿Está bien? Si la longitud del resorte ahora es L0, la pongo vectores L0 en el reversor, la longitud L va a ser la diferencia de las posiciones, R1 menos R2. Cuando haga R1 menos R2, me queda 1 más M1 sobre M2 por R en el R reversor. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, M1 más M2 sobre M1 por R en el reversor. Donde SR es la posición de la partícula 1 respecto al centro de masa. ¿Sí? Es la distancia que hay del centro de masa hasta la partícula 1. Eso es esto R. Díganme si se pierden, porque empiezo a ver caras. Lo bueno de presencialidad es que empiezo a ver caras y diciendo, No importa porque es como si yo, digamos, como es una posición relativa, es como si yo dijera que es la posición relativa a tiempo cero, digamos. ¿Está bien? Incluso creo que casi no tiene sentido. ¿Está bien? Porque yo no lo necesito vectorial. Yo podría tomar simplemente, hacer L, digamos, lo lógico es que yo hubiera tomado el módulo acá, que me hubiera dado este módulo, y después hacer SL menos L0. Digamos. Decime. Sí. Porque yo digo así, mirá, está bien que si ahora yo me pongo en el centro de masa, la posición de la partícula 2 la puedo poner en términos de la posición de la partícula 1. ¿Está bien? Y también las velocidades. Ahí estás de acuerdo conmigo. Entonces digo, bueno, entonces yo me paro acá. Me paro acá en el centro de masa. ¿Está bien? Déjame preguntar algo en el chat. Ahora me fijo, Cristian, quizá me paro acá. Entonces, si yo uso coordenadas polares, este vector posición, que es R1, lo voy a escribir como R en el R reversor. ¿Está bien? Entonces, si este es el R reversor, R2 es menos M1 sobre M2 por R1. O sea, fíjate que esto que vos me habías dicho que estás de acuerdo, me dice que la posición de cuerpo 2 es menos M1 sobre M2 por la posición que vos escribías para la posición 1 del centro de masa, que es R en el R reversor. Es menos R solo si M1 es igual a M2. ¿Está bien? Porque vos estás pensando en el caso de M1 igual. Si las masas fueran iguales, entonces sí, es R y menos R. Pero si no, vos la tenés más cerca. Si M1 es más grande que M2, la tenés más cerca de M1, y si no, no. ¿Está bien? Así que la diferencia justamente es eso, digamos. Pero está bien. Tenías en la cabeza el caso de masas iguales, pero está muy bien.
A ver, acá Cristian me corrige algo y puede ser que tenga razón. Sí, acá es esto sobre M2. Tienes razón, porque es M1 más M2 sobre M2. Gracias, Cristian. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Después, si yo quiero calcular el impulso angular respecto al centro de masa, lo puedo hacer como hice antes, lo puedo hacer ahora como hice ahora, ya que tengo las posiciones y las velocidades respecto al centro de masa. ¿Está bien? Simplemente ahora hago los productos vectoriales para cada una de las partículas. Como tengo R1 y B1 y R2 y B2, hago los productos vectoriales. Acá me queda M1 por R cuadrado tita punto en K versor. Y después cuando hago R2 por B2, ¿está bien? Me queda este por esto, o sea que me queda M1 por M2 elevado al cuadrado, por la masa de M2, por R tita punto cuadrado. ¿Sí? Dígase, si yo acá no me equivoqué en las cuentas, ustedes díganme. Acá tengo M1, si yo multiplico esto, acá me queda M1 y de la derecha me queda M1 cuadrado sobre M2. Está bien, ¿no? O sea, saco factor común M1 y me queda M1 por 1 más M1 sobre M2. O lo que es lo mismo, M2 sobre M2 más M1 sobre M1 por M1 sobre M2. Anyway. ¿Está? Y esta es el impulso angular para un instante cualquiera. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos en casa? Sí. Muy bien. ¿Cómo calculo las energías? Bueno, la energía total va a ser la energía cinética de cada partícula más la energía potencial. ¿Está bien? La energía cinética la calculo como un medio de la masa, un medio de m por el módulo de la velocidad al cuadrado. El módulo de la velocidad 1 es r punto cuadrado más r tita punto al cuadrado, o sea, la velocidad radial al cuadrado más la cometa tangencial al cuadrado. Y la de M2 es lo mismo, pero con el cociente M1 sobre M2. ¿Está bien? Al cuadrado. Entonces, esta energía potencial, la energía cinética del cuerpo 1, la energía cinética del cuerpo 2, y esta es la energía potencial elástica, un medio de K por L menos L0 al cuadrado, en donde ahora el resorte puede estar estirado o comprimido. ¿Sí? Y L menos L0 es hacer acá, que habíamos hecho la cuenta acá, teníamos, era el módulo de R1 menos R2, era esta cuenta, así que es esto menos L0 elevado al cuadrado. Por eso les digo, si yo escribo bien esta parte, el resto simplemente es meterlos en las definiciones. Si yo lo meto en las definiciones, la energía de mi sistema en un instante cualquiera, me queda esto que está acá. ¿Está? Si no me equivoqué. ¿Qué hice? Sí. Dale. Sí. Yo no dije que no lo fuera, ¿eh? Hasta ahora no estoy solucionando nada. Simplemente estoy escribiendo, o sea, no empecé ni siquiera a solucionar nada. Para solucionar tengo que plantear la conservación. Para poder plantear conservación tengo que primero escribir la energía y el impulso angular en dos instantes distintos. ¿Está bien? O sea que estoy todavía en el precalentamiento. Estoy esperando que... Sí. Sí, no es la respuesta a nada. Acá Juan Ignacio me pregunta si R no depende del tiempo y si yo acá, ¿qué cosa había? ¿Por qué recuadré algo que no es la solución del problema? Porque a mí me gusta recuadrar. Soy recuadrador, me gusta recuadrar y cada tanto digo, esto me gusta y lo recuadro, digamos. ¿Sí?
Entonces, como ven, esto ya se empieza a complicar un poco, digamos, ¿está bien? Digo, todo se carga, la notación viene cargada, todo esto que las masas sean distintas, es un poco hincha. Entonces yo cuando me dije, bueno, vamos a tratar el caso particular de que las masas sean iguales, porque el problema va a ser similar, ¿está bien? Físicamente no va a cambiar nada, pero se me va a llenar mucho la matemática. Entonces empecemos por algo que sea un poquito más sencillo. Supongamos entonces que las masas sean iguales, y si las masas son iguales, fíjense que las expresiones para el impulso angular, que también lo recuadré, te pido disculpas, Juan Ignacio, las expresiones para el impulso angular y para la energía me quedan más sencillas, ¿está bien? Para el impulso angular me queda 2m por r cuadrado por θ punto en el caberzón, que es un poco lo que vos estabas pensando en el caso de masas iguales, y la energía cinética también, fíjese que me falta el 1/2 porque las dos son iguales, entonces me quedan 2 1/2 sumados. Decime. Vos eras Agustín, ¿no? ¿Eras Agustín? Sí. Porque potencial elástico, la energía potencial elástica que se acumula es la misma, es simétrica respecto de compresión y de estiramiento. Porque te da la misma energía cinética. ¿Está bien? O sea, vos podés guardar la misma cantidad de energía en un resorte o estirado o comprimido. ¿Está bien? Independientemente del sentido, exactamente, la energía potencial es simétrica respecto de, en cuanto a la energía, eso quiere decir que el resorte te acumula la misma energía tanto si vos lo estirás 2 centímetros como si lo comprimís. ¿Está bien? Y eso se refleja en que la dependencia es cuadrática y por lo tanto es independiente del signo. Y ahora sí, el resorte mide, si las masas son iguales, la longitud es 2R. ¿Está bien? Porque el centro de masa está justo en la mitad. Entonces es 2R menos L0 y esto me queda más razonable. Uno ya lo puede imaginar más, está bien, no se le va tanto de la cabeza. ¿Sí? A veces si un problema se complica y uno lo tiene que hacer incluso complicado, quizás primero conviene resolverlo de una manera simple hasta que uno lo visualiza, lo entiende y después agregarle esa dificultad a un problema. ¿Está bien? Decir, bueno, ahora que lo entiendo para el caso de masas iguales, quizás lo puedo ver para el caso de masas distintas. ¿Está bien? Y ahora vamos a tratar de ir a la resolución del problema. ¿Está bien? Así no me quedo con la culpa de haberlo hecho venir a Juan Ignacio un viernes a esta hora universitaria y no resolverlo. ¿Está bien? Entonces, primero voy a usar la conservación del L. ¿Sí? Que se conserva el L me dice que, si bien yo calculé el impulso angular desde el centro de masa, ¿qué es ese ruido? ¿Alguien sabe? No, yo vine acá, para mí son unas palomas que están del otro lado. Es lo que yo tengo en la cabeza. ¿Está bien? Pero cada tanto lo escucho y me vuelve loco, digo. Sí, cada tantito, digo. Entonces, que se conserva el impulso angular quiere decir que el valor que tenía a tiempo cero es el mismo valor que tiene en un tiempo posterior cualquiera. ¿Está bien? Y eso, fíjense, lo que me está diciendo es que si este valor es constante y queda determinado por la longitud inicial y por la velocidad inicial, eso me pone un vínculo entre estas dos cantidades, entre r cuadrado y θ punto. Me dice que se conserva el impulso angular, eso necesariamente me pone un vínculo entre la longitud del resorte y la velocidad de giro. ¿Sí? Fíjense que entonces la velocidad de giro va a ir como una constante dividido r cuadrado, o sea que cuanto más estirado esté el resorte, más lento tiene que girar. ¿Sí? O sea que ahora ya no solo sabemos que eso se está estirando y comprimiendo, está girando, sino que cuando está estirado gira más lento y cuando está comprimido tiene que girar más rápido. ¿Está bien? Entonces hemos aprendido y sabemos exactamente cuál es esa dependencia. Viene de acá. Sí, pero exactamente, pero si las masas fueran distintas, esa conclusión va a ser la misma. Más disfrazado, ¿está bien? O sea, en vez de estar con una campera de jean, va a estar con un tapado de piel, pero es lo mismo, va a ser la misma persona, ¿me entendés? Y de acá despejo, esto en particular,
¿Está bien? Si ya recordamos que la componente tangencial de la velocidad es θ punto por r, en particular me va a permitir escribir la velocidad tangencial en términos de la coordenada r. Y eso me va a permitir escribir el potencial, ¿está bien? Proyectar la componente tangencial de la velocidad en la componente radial y ver como esa componente de giro como si fuera un potencial centrífugo, ¿está bien? Algo que depende del radio. Cuando lo metemos en la conservación de la energía, que tiene un cierto valor dado por la energía inicial, que en este instante no me importa mucho, ¿sí? La energía inicial, fíjense que acá desacoplé el 2 para que se vea bien como esto, como si fuera energía cinética, es un medio de 2m por r punto, más la componente de energía cinética relacionada con la velocidad tangencial. Meto acá la conservación del L y me queda el potencial centrífugo, y me queda el potencial elástico, ¿está bien? O sea, tenemos un caso concreto de aplicación de un problema de conservación en donde lo proyectamos sobre la dirección radial como lo que vimos teóricamente en la clase pasada. Es decir, tengo dos partículas, puedo pensar la energía de dos partículas como si fuera desde el centro de masa la energía de una sola partícula. Es decir, ¿por qué puedo resolver el problema de dos cuerpos? Porque puedo proyectar el problema de dos cuerpos, lo puedo pensar como un problema de un cuerpo. ¿Está bien? Y este problema de un cuerpo, que en principio depende de dos dimensiones, a partir de la conservación del L lo proyecto sobre una dimensión. Entonces lo puedo pensar como si fuera una partícula que tiene una energía cinética relacionada. Acá me faltó el cuadrado, ¿no? Mal ahí, no se dio cuenta nadie, en casa tampoco, ¿eh? Esto baja puntos para el final. ¿Sí? Subimos, algunos días subimos, otros días bajamos. ¿Me siguen en casa? Sí, sí, y le dejamos la oportunidad a los presenciales por ese cuadrado. Sí. Bueno, y entonces ahora, si yo quiero entender el movimiento de esta partícula, simplemente puedo dibujar el diagrama de energía que viene de sumar el potencial centrífugo con el potencial elástico. ¿Está bien? Tengo una dependencia que va como 1 sobre r cuadrado y una dependencia que va como una parábola. Entonces, si ahora yo grafico mi potencial efectivo, fíjense que el potencial elástico es una parábola que es siempre positiva y que tiene su mínimo en L0 sobre 2. Que es esto que está acá en estas líneas punteadas. ¿Está bien? El potencial centrífugo siempre va como 1 sobre r cuadrado. O sea, me diverge en r igual a 0 y se me acerca asintóticamente al valor de potencial 0 a medida que crece el R, es esta línea punteada que está acá. El potencial efectivo es la suma algebraica de estos dos, o sea que en este punto va a ser este valor más este valor, me da un poquito más arriba. ¿Está bien? Cuando esto valga 0, usted tiene este valor, esto sigue descendiendo, o sea que el mínimo tiene que estar necesariamente más allá del L0 sobre 2. ¿Está bien? Y me va a quedar algo, y después cuando este se me vaya a 0 y este crezca, va a estar dominado por el valor que crece. ¿Está bien? Lo pueden hacer con cualquier graficador, lo pueden chequear, pero van a ver que cualitativamente, más o menos independiente de la forma, yo estoy bastante seguro que el potencial efectivo me va a hacer una cosa así. Y si el potencial efectivo... Y no es una parábola perfecta. Exactamente. Entonces, no es una parábola perfecta porque vos ya sabés que el potencial efectivo no es cuadrático, tiene un término. Entonces, lo que sabes es que este movimiento no va a ser un movimiento armónico, a menos que como esto es una función continua y derivable, vos estés muy cerca del punto de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, si el punto de equilibrio, o sea, lo aproximas por una parábola, bueno. Acá me escribe en el chat. ¿Quién me escribe? Sí. Ok, no sé. ¿Me quería decir algo, Cristian, o...? ¿Está bien? Entonces, ahora pensemos qué quiere decir esto. ¿Está bien? ¿Cómo es el movimiento? Está acá abajo. Si la energía es igual a la energía, es igual a este mínimo de acá, la energía no puede ser más baja que eso. O sea, el mínimo valor de energía que puede tener es este de acá.
es sub 0. Si la energía es igual a sub 0, ¿cómo es el movimiento? ¿O no tengo movimiento? Si R constante, efectivamente, esto está girando. Maxi me dice que esto tiene que estar girando con R constante. Es decir, lo que me está diciendo esto es que si yo tengo esta energía, la coordenada radial, acuérdense que R es lo que me dice a dónde estaba R1 y M1 y M2, ¿está bien? Porque si R vale 2 centímetros, entonces en el centro de masa M1 está 2 centímetros para un lado, M2 está 2 centímetros para el otro. Esto me dice que si yo le pego esa energía, esto gira, las dos partículas describen un movimiento circular perfecto, ¿está bien? Un movimiento circular. ¿Está bien? En donde el resorte necesariamente va a estar estirado. Porque esta posición R0 es más grande que el E0 sobre 2. O sea que la posición del resorte es más grande que el E0. O sea, el resorte está estirado. Si en cambio la energía es más grande que eso, el movimiento va a tener una combinación de oscilaciones radiales y giro. Eso quiere decir que ahora la coordenada radial, que me dice dónde está la partícula M1 respecto al centro de masa, se va a estar alejando y acercando. Si yo miro solo la coordenada radial, yo veo que hace este movimiento. ¿Está bien? Hace así. Viene de acá y para acá. Cuando llega acá, R punto vale 0. Esto quiere decir, en una dimensión este era un punto de retorno, en un punto donde la velocidad se hace 0. ¿Podemos decir acá que cuando la partícula llega a estas posiciones la velocidad vale 0? Sí. La velocidad angular depende del radio, sí. Acá está estirado, acá está comprimido. Sería el punto donde deja de estirarse y empieza a comprimirse. No es que no se mueve, sino que llegó a su longitud máxima, a su longitud mínima. ¿Está bien? Pero en cada longitud, acuérdense que R, tita punto por R cuadrado es constante. Con lo cual, si eso tiene un giro inicial, va a seguir girando. ¿Está bien? Entonces, no es que se detiene, sino que el resorte deja de estirarse, empieza a comprimirse, pero siempre girando. Bueno, cuando esté acá, va a girar lento, y cuando esté acá, va a girar rápido. ¿Está bien? Entonces, la coordenada radial me oscila, y al mismo tiempo, el resorte gira con tita punto. Pareciera, pero no, porque vos estás bien. Acuérdense que cuando uno mira esto está mirando solamente, no el movimiento completo, sino una proyección. Pero fíjense cómo este formalismo es tan poderoso que a mí me permite realmente tener un esquema completo del movimiento del resorte sin calcular explícitamente la posición R de t explícitamente en 2 dimensiones. ¿Está bien? O sea, sin tener que integrar dos ecuaciones acopladas, yo puedo, de alguna manera, mirando la coordenada radial y después infiriendo de la coordenada radial qué pasa con la velocidad de giro, me puedo hacer una idea perfectamente de cómo es el movimiento. ¿Está bien? Perfectamente es cuantitativamente. Este es el punto en donde el resorte, cuando R es igual a L0 sobre 2, quiere decir que desde el centro de masa, la partícula 1 está L0 sobre 2, la partícula 2 está menos L0 sobre 2, o sea que el resorte mide L0. Ese es el mínimo del potencial real, del potencial elástico. El potencial elástico se te hace 0 cuando el resorte está en reposo, que en este sistema de coordenadas es L0 sobre 2 porque estás mirando la partícula 1 respecto al centro de masa. ¿Está bien?
este problema, ya te dejo la palabra, Maxi, tiene mucha información, ¿está bien? O sea, hay que digerirlo lento porque adentro de esto hay un montón de cosas, ¿está bien? Exactamente, lo bueno de esto es que, y por eso vale la simplificación, Maxi me pregunta si las masas fueran distintas. Si las masas fueran distintas, el movimiento sería similar. Lo único que cambia es que el centro de masa se estaría moviendo respecto a mi sistema de laboratorio. ¿Está bien? Y probablemente, bueno, y no sea todo tan simétrico. Respecto al centro de masa, sí, exactamente. Pero como conjunto, vos luego lo que vas a ver es que eso va a estar oscilando y se va a estar desplazando. O sea, la descripción matemática es más complicada, pero físicamente sigue siendo dos partículas que oscilan montadas a un centro de masa que se mueve a velocidad constante. ¿Está bien? O sea, físicamente es el mismo problema. Está muy bien lo que decían acá en el chat. Bueno, ¿cómo les parece que hallaremos este R? ¿Cómo se les ocurre que puedo hallar este R0? La posición en la cual las partículas hacen un movimiento circular. ¿Cómo? ¿La derivo y qué hago? Ok, acá lo que me dice Maxi, bueno, claro, me dice, yo hago una pregunta, y él me la responde adecuadamente. Agarro, digo, si R0 es, ¿qué es R0? Es el lugar, el potencial efectivo tiene un mínimo. Bueno, ¿cómo haces un mínimo? Derivás y lo igualas a 0. ¿Está bien? Si es más, es el único extremo de la función, seguro que el único extremo que encuentre va a ser ese mínimo. No voy a tener que hacer criterio de verdad segunda ni nada de eso, ¿está bien? Entonces, derivo igual a 0. ¿Está bien? Hago eso, acá yo un poco para simplificar la cuenta. Fíjense que continuamente trato a veces de simplificarme la notación para no equivocarme, ¿está bien? Cuando uno a veces tiene mucha notación muy cargada, la repite mucho, la probabilidad de equivocarse es alta, ¿está bien? Te equivocas, le metes la pata en uno y vas a arrastrar. Entonces yo lo que hago es digo, bueno, mirá, todo lo que estaba arriba del R cuadrado lo llamo A, hago la cuenta con ese A, después lo reemplazo al final. ¿Está bien? Entonces, el potencial efectivo lo miro como A sobre R cuadrado más un medio de K por 2R menos L0 elevado al cuadrado. Derivo, igual a 0. ¿Está bien? Pero no voy a sacar explícitamente R0. Porque no me interesa el valor específico de R0. Me interesa la información que está contenida ahí. ¿Qué significa físicamente que ese conjunto de partículas se mueve a velocidad constante? Haga un movimiento circular uniforme. ¿Está bien? Entonces fíjense que yo derivo, igualo a 0, cuando igualo a 0 me queda esto que está acá. Vuelvo a traer la constante A que yo me había fabricado, la meto acá, me queda esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? De vuelta, acá hay que empezar a decir, uy, ¿qué era todo esto? Esto lo separo de esta manera. Fíjense que B0 cuadrado sobre L0 cuadrado sobre 4R0 cuadrado, en realidad, si después revisan las cuentas, es tita punto por R0 cuadrado. Claro. ¿Está bien? Era tita punto. Y si ese es tita punto por R0 cuadrado, ¿qué me queda acá? K por 2R0 menos L0 igual a esta expresión de acá. Claro, exactamente. Si yo me paro, fíjate, yo tengo acá, yo me paro en el centro de masa, ¿está bien? Y tengo esta fuerza elástica, y hago Newton, la ecuación radial de Newton. ¿Qué me dice la ecuación de Newton? Que la fuerza, que es menos K por 2R menos L0, esa es la fuerza elástica, es igual a la masa por aceleración. ¿Y la aceleración radial cuánto vale? ¿Cómo? Se están equivocando.
Momento todavía, pará. O sea, no tengo que el radio es constante. Justamente, la aceleración radial es R2 puntos menos R tita punto cuadrado. Si el radio es constante, como dice Maxi, el radio es constante no para cualquier valor de R, sino para R0, entonces lo que me queda acá, los menos se me van, espero que se entienda esto en casa, es esto. Para el caso de R0, es esto acá. Entonces esa es la ecuación para movimiento circular. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, si yo me parara, si yo en vez de decir tomar coordenadas, en este caso, en vez de tomar coordenadas polares, me paro en el sistema no inercial que está girando con el resorte y pongo ahí un sistema cartesiano, si yo me parara en un sistema no inercial, ahora tengo que calcular las fuerzas, ¿está bien? Si la velocidad de giro es constante, la fuerza de arrastre vale 0, ¿está bien? Si me pregunto justo cuando el radio es constante, la fuerza de corriente va a valer 0, entonces solo me queda la fuerza centrífuga. Entonces, desde el sistema no inercial asociado al giro, este punto corresponde al punto en el cual la fuerza elástica se compensa con la fuerza centrífuga. Que es lo mismo que pararse afuera y decir que la fuerza elástica es igual a la fuerza centrípeta. ¿Está bien? O sea, el valor de R0 que me permite girar es si yo le doy una velocidad justa tal que la fuerza elástica es igual a la fuerza centrípeta desde un sistema inercial o es igual a la fuerza centrífuga de un sistema no inercial. ¿Está bien? Si justo la velocidad inicial que yo le doy no machea eso, perdón, el sistema oscila, además de girar. Y eso es todo el comportamiento que tiene. Todo, exactamente. Pero bueno, entonces, cualitativamente, esto o gira circular o gira y oscila. No tiene mucho más. ¿Está bien? Sin embargo, para escribir cuantitativamente esa pavada, ¿está bien? Uno tiene que hacer todas estas cuentas. O sea, una cosa es saber, por eso, una cosa es decir, bueno, esto más o menos lo entiendo de esta manera, pero después si uno quiere ir al hueso del problema, tiene que hacer las cuentas precisas para decir, bueno, pero entonces si la longitud vale tanto, ¿cuánto vale a qué velocidad gira? ¿Cuánto valen las fuerzas? Eso requiere un esfuerzo que no es menor. ¿Está bien? Por más que sea un problema simple. ¿Sí? Esa es la lección 1. La otra lección, ya te doy la palabra, Agustín. La otra lección es que justamente, ¿por qué elegimos atacar el problema de las masas son iguales? Porque si las masas fueran distintas, la física del problema no cambia. Me hubiera oscurecido un poco el resultado porque me hubiera complejizado mucho a la forma de estudiarlo y físicamente no hubiera aportado nada. ¿Está bien? A veces uno elige, digamos, hace aproximaciones para entender un problema que no tiene mucho costo. Por ejemplo, acá yo, cuando digo que las masas sean iguales, yo puedo ver que el único costo es si la velocidad del centro de masa aparece o no aparece, ¿me entendés? Y eso me simplifica mucho el problema. Entonces esas son consideraciones astutas que uno hace como físico. ¿Está bien? Digo, esto me simplifica mucho las cuentas, lo entiendo igual, y no me voy a complicar, ¿está bien? O sea, simplificar, ir pelando un árbol, ir simplificando las cosas, es una tarea que uno hace como físico. ¿Está bien? Le voy a dar la palabra a Agustín, que me quería hablar hace un rato. ¿De esto? Porque yo quería interpretar este resultado. ¿Está bien? Entonces, voy a... Ay, no quiero. Perdón. A ver. Con interpretar quiero decir... Yo acá podría despejar R0 y si yo despejo R0, me voy a dar una expresión. Ahora, ¿qué información yo saco de esa expresión específica de R0? Ninguna. Yo lo que quiero saber es, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Cuál es la física atrás de que el movimiento sea circular uniforme? Eso es lo que quiero entender. Y para hacer eso, no despejo R0 explícitamente, sino que lo llevo a esta forma.
¿Y por qué lo lleva de esta forma? Porque si vos resolviste problemas de movimiento circular, vas a encontrar que esto te resuena de algún lado. O sea, lo que tenés de la izquierda es exactamente la fuerza elástica sin el signo menos. Porque es K por la longitud del resorte menos la longitud del reposo. ¿Cómo? Porque aunque tengas radio constante, si algo está girando, tenés aceleración radial que es la centrípeta. Cuando vos escribís tu aceleración, permitime que ahora sí voy a... ¿Está bien? Cuando yo escribo, tengo un problema... Uy. ¿Dónde tengo para que agarro la A? Este no lo uso nunca. No, este. ¿Está bien? Suponete que tengo justamente ese problema, que hoy lo van a ver con Fer, ¿no es cierto, Fer? Tengo este problema, digamos, ¿está bien? Perdona que te lo spoileé un poco, pero después lo van a ver bien con Fer, digamos. Yo tengo este problema. Tengo este resorte. Pongo un origen acá. ¿Sí? Tengo esto fijo. Esto tiene masa m. ¿Cómo planteas la ecuación dinámica de esto? Está acá. Y usas polares. ¿Está bien? Decís, bueno, pongo el reversor para acá. Uy, ¿cómo anda este pizarrón? Es una maravilla. Pongo el tita-versor para acá. ¿Sí? Y pones polares. Esto es tita. ¿Cómo te queda la ecuación en el reversor? Pero primero ponemos las fuerzas, ¿te parece? La elástica, que es menos K por R menos L0. No, gravedad no hay. Y nada más. ¿Y acá qué te queda? R2 puntos menos R θ punto cuadrado. Esto quiere decir que esta fuerza elástica puede tener una aceleración radial, así, de que se estire, pero también puede tener una aceleración radial debido al giro, que es esta de acá. Si R es constante, y es igual a R0, este término se te va. Entonces acá lo que te queda es que justamente para que eso sea constante y pueda girar, la fuerza elástica tiene que ser igual a menos m por R0 por tita punto cuadrado. Si no gira, tita punto es 0, R0 es igual a L0. Pero si gira, para poder soportar el giro, el resorte se tiene que estirar. ¿Está bien? Después lo van a ver en detalle, porque esto es un problema muy importante y lo van a ver en detalle con Fer. ¿Me fui del Zoom? No, ¿no? No, no. Y eso es todo. Bueno. Y ahí estamos. Esto es lo que quería decirles de este problema. ¿Está bien? Lo que está acá es lo que estuvimos hablando ahora.
Lo que llaman inercial es un sistema no inercial. ¿Está bien? Eso es lo que queríamos, describir este problema así. Gabriel, divino auto. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos bien? Acá yo creo que se ve la potencia. O sea, acá como que, viste, todo se integra en caja. No sé, para mí está re bueno esto, digamos. Muy bien. Vamos a empezar con gravitación. La idea era que la clase de hoy era gravitación, vengo un poquito atrasado, pero no importa, el martes que viene encajamos todo. ¿Está bien? Clase de gravitación. Este es un problema bueno para implementar numéricamente. ¿Se acuerdan que hicimos la práctica numérica? Que la van a determinar el viernes, no va a haber teórica, porque va a estar, digamos, la parte de teórica va a estar dedicada a la práctica numérica. Bueno, un lindo ejercicio numérico puede ser cómo son las órbitas en este problema y cómo dependen de las energías. ¿Está bien? Por ejemplo, está muy bueno hasta que te explota la cabeza. Buenísimo, me encanta, exactamente. Bueno, el tema de hoy es gravitación. Le voy a plantear un poco cómo, o sea, la idea de la clase de hoy es, vamos a ver, el tema de gravitación es básicamente cómo se llegó a la descripción o sea, cómo se intentó la descripción del movimiento de los planetas. ¿Está bien? Vamos a converger rápido la postulación de Newton, la fuerza gravitatoria, el campo gravitatorio. Vamos a estudiar el campo gravitatorio de este formalismo. ¿Está bien? Y la última parte, que es la que vamos a ver en la clase que viene, y lo que no lleguemos de hoy, es la expresión matemática de las órbitas. ¿Está bien? O sea, la trayectoria de las órbitas en coordenadas polares para el caso gravitatorio. Con eso terminamos gravitación. El viernes que viene no hay teórica, y ya después hacen toda clase numérica, así nos centramos en eso, y la otra semana empezamos con cuerpo rígido. ¿Sí? Nos queda cuerpo rígido y relatividad. Digo, con esto lo que les quiero decir es que se acerca fin de año. Bueno. ¿Estamos bien en casa? Chan, chan. Sí, chan. Antes de cambiar de tema, les voy a plantear ahora que ya llegamos al número estacionario, ya somos todos los que estamos acá. Es lo siguiente, este aula tiene un aforo para 28 personas. ¿Está bien? Hoy acá yo cuento 11 personas. Del grupo A no llegan tampoco a 17. Eso quiere decir que entre los que están efectivamente viniendo, ¿está bien? Entre los dos grupos pueden venir todos juntos. ¿Cómo? Ya era hora. Así que a partir, le vamos a abrir un Google Docs para que se anoten todos los que efectivamente quieren venir, porque yo no puedo poner en la planilla más personas que el aforo. Entonces lo que les pido es que lo que se anoten los que efectivamente van a venir, y los que vienen, los que se comprometen a venir, los anoto para que vengan todos los días de acá hasta el segundo parcial. A partir del martes que viene. Así que si quieren venir todos los días, pueden venir todos los días, ¿está bien? Todos los que están viendo, porque yo lo que veo es que lo que están efectivamente presenciando entre los dos grupos nos sobra el aforo, digamos, nos alcanza justo para el aforo. ¿Está bien? Si hubiera algún detalle, lo vemos. Eso. Lo otro es que el segundo parcial, como ya se están haciendo muchas materias, el segundo parcial va a ser presencial. ¿Sí? Se los digo para los que están en casa también, así que vayan haciéndose la idea, la fecha está. Lo único que tenemos que hacer ahora es reservar el aula. No sé si vamos a tener una aula suficientemente grande o se va a hacer en la biblioteca del pabellón 2. ¡Oh, no! Sí, sí. Parcial presencial. ¿Está bien? Así que bueno, ya de a poco vamos aterrizando en la vida universitaria como la conocíamos antes de la pandemia. ¿Está bien? Muy bien. Bueno. Entonces, en la naturaleza, y eso ya lo van a ver a medida que cursen el resto de las materias, van a ver que existen 4 fuerzas fundamentales. ¿Sí? 2 de ellas son inaccesibles en la vida cotidiana. Son las que son de muy corto alcance,
o sea, a nivel atómico o subatómico, y básicamente son las fuerzas que gobiernan la estabilidad del átomo. ¿Sí? Porque si tengo dos fuerzas con carga positiva casi en el mismo lugar, que tiene una fuerza electromagnética súper repulsiva, el átomo no me explota. ¿Está bien? Porque es una fuerza más fuerte que me los mantiene unidos. Esa es la fuerza fuerte. El potencial es muy fuerte, pero justamente, digamos, cuando vos los alejás, desaparece la fuerza. Se llama fuerza de corto alcance porque su rango de interacción está acotado a distancias muy cortas. Decae mucho más rápido, exactamente. Sí. Después tenés la fuerza débil, que es la que te explica la ecuación del neutrón. El neutrón, que es una de las partículas que está en el átomo, no es una partícula elemental, sino que, digamos, se puede demostrar que se decae en un protón, un electrón y una partícula que tardó años en detectarse, que es el neutrino. ¿Está bien? Y la fuerza responsable de la estabilidad del neutrón es la fuerza débil. ¿Está? Esas son dos fuerzas fundamentales de la naturaleza. Otra es la fuerza electromagnética, que la van a ver en detalle en física 3. ¿Está bien? Que es la fuerza vinculada con los fenómenos electrostáticos y electromagnéticos, gracias a los cuales, digamos, tenemos electricidad y un montón de cosas. Y, digamos, la normal, como les dije muchas veces, simplemente es una manifestación de la repulsión electrostática a corto alcance entre dos superficies que tienen estructura cristalina, como son los sólidos, digamos. Y la restante, que es la que vamos a ver hoy, le vamos a dedicar, es la fuerza gravitatoria. ¿Sí? La fuerza gravitatoria, de alguna manera, fue uno de los motores a la hora de desarrollar la física, porque básicamente la fuerza gravitatoria que está atrás del movimiento de los planetas, el movimiento de los planetas fue un poco el motor de la curiosidad humana durante miles y miles de años. ¿Está bien? Y vamos a ver que gracias a Newton podemos entender hoy en día que el movimiento de los cuerpos celestes y el movimiento de la caída de los cuerpos en la superficie de la Tierra, todos son manifestaciones de la misma fuerza que es la fuerza gravitatoria, cosa que para nosotros es algo habitual. ¿Está bien? Lo que también está bueno es comparar el rango de cómo son las fuerzas uno respecto del otro. ¿Está bien? La fuerza fuerte, digamos, cómo son los órdenes de magnitud. Si la fuerza fuerte valiera 1, la fuerza electromagnética vale 10 a la menos 2, o sea, es 2 órdenes de magnitud más chica. ¿Sí? Por eso, digamos, si yo tengo dos partículas, dos átomos que tienen la misma carga, dos protones que tienen la misma carga, muy cerquita, que la fuerza electromagnética te decía altamente repulsiva, para que el átomo sea estable tengo que tener una fuerza más grande todavía, bastante más grande, 2 órdenes de magnitud, que me los mantiene unidos. La fuerza débil es del orden de 10 a la menos 5 y la fuerza gravitatoria es del orden de 10 a la menos 38. ¿Está bien? Eso es 36 órdenes de magnitud más chico que la fuerza electrostática. Es decir, que nunca, entre dos partículas chiquitas, nunca vamos a ver una manifestación gravitatoria, pues es muy difícil ver la fuerza gravitatoria entre dos partículas. Antes vamos a ver si están presentes cualquiera de estas fuerzas. ¿Está bien? Perdón, me estaba diciendo algo. Eso medidos a la misma distancia. Dos partículas puestas a la misma distancia. Sí, haciendo una comparación justa. Bueno, la pregunta de cómo se mueven los planetas es una pregunta que viene de mucho tiempo atrás, de todas las culturas que empezaron un poco a estudiar, a observar el cielo y ver un poco, a registrar, ¿está bien?, cómo era el movimiento de los cuerpos celestes. En particular, se les llama planetas a un cierto grupo de objetos, ¿está bien?, porque desde la Tierra se mueven todos, tienen todos como puntos luminosos, pero había algunos que respecto a las estrellas fijas del fondo hacían un movimiento errante. Planeta en griego quiere decir errante o vagabundo, digamos, hacían un movimiento que, si uno lo ve, es una cosa así. Avanza, retrocede un poquito, avanza, retrocede un poquito, avanza. ¿Está bien? A eso lo llamamos planetas.
Y antes del siglo XVIII se conocían básicamente 5 de ellos. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Está bien? El primero que hace, o digamos, el primer registro más o menos de, se lo observaban, se registraban sus posiciones, ¿está bien? Y el primer modelo, un poco para describir el movimiento de los planetas en el sistema solar, es el modelo geocéntrico, ustedes ya lo deben saber, de Ptolomeo de Alejandría, que es del orden del siglo II después de Cristo, en donde él se da cuenta que si es un sistema donde la Tierra está en el centro, ese movimiento con rulitos que hacía lo podés describir si uno monta un círculo más pequeño que gira con una cierta velocidad angular, que se mueve en el círculo más grande que la órbita principal. ¿Está bien? La composición de estos dos movimientos hace ese tipo de rulitos, se llaman epiciclos, y si ustedes ponen epiciclo de Ptolomeo en Google, aparecen un montón de ejemplos y de simulaciones respecto de cómo es este movimiento. ¿Sí? El modelo de Ptolomeo realmente era muy bueno para ajustar los datos, se los ajustaba con bastante precisión, pero digamos, era muy complicado en el asunto de que había que montar círculos alrededor de círculos para describir los epiciclos. Bastantes cientos de años después, saben ustedes que Nicolás Copérnico plantea un sistema heliocéntrico con el Sol en el medio, pero que los planetas describían órbitas circulares. Era un sistema mucho más sencillo, ¿está bien? Pero el problema es que los datos observacionales no encajan con las órbitas circulares. ¿Sí? El siguiente jugador en esta historia, y esta historia está muy bien contada, si ustedes miran Cosmos de Carl Sagan, si no lo vieron, está bien, si lo vieron, no estoy diciendo nada nuevo, al contrario, pero bueno, quería poner en contexto un poco lo que vamos a ver. Tycho Brahe es un astrónomo danés, ¿está bien?, que tenía un telescopio en el lugar donde vivía, y su principal aporte fue hacer observaciones muy precisas y durante mucho tiempo de los movimientos de los planetas del sistema solar. ¿Está bien? El siguiente jugador, por supuesto, es Kepler. Kepler era un matemático, astrónomo alemán, ¿sí?, que en un momento publica su modelo del sistema solar en 1595. Tycho Brahe se entera, le gusta lo que publica Kepler y lo invita a que analice los datos que él tenía. Y trabaja durante muchos años con los datos de Tycho Brahe. ¿Sí? En particular analiza la órbita de Marte, que es una órbita casi circular, y él no encuentra forma de hacer que los datos observacionales de Tycho Brahe ajusten con movimientos circulares, ni con otro tipo de movimientos que él conocía. Se lo podía haber atribuido las diferencias, errores de medición o lo que sea, pero él confiaba mucho en las mediciones de Tycho Brahe. Entonces, todos los intentos por ajustar con órbitas circulares o óvalos fracasan, ¿está bien? Y finalmente, después de analizar los datos, él hace 3 observaciones, y esto es lo que nos interesa a nosotros, que se conocen como las leyes de Kepler, pero que son 3 observaciones que tienen que ver con ciertas regularidades que él observa en los datos de Tycho Brahe. ¿Está bien? Así que podemos decir en este contexto que es el primer Big Data de la historia. Podríamos decirle que mirando las cosas manualmente es Tycho Brahe. ¿Está bien? Y las leyes de Kepler son 3. ¿Saben cuáles son las leyes de Kepler? O las 3 observaciones que hace Kepler respecto a los datos de Tycho Brahe. Esa la habíamos hablado, esa la habíamos adelantado. ¿Está bien? Que es la segunda. La primera, que enuncia él, bueno, acá está. Es esta, que todos los planetas todos los planetas del sistema solar se mueven en órbitas elípticas. No circulares, no son óvalos, son elipses. ¿Está bien? Él se da cuenta que les ajusta bien con elipses. Con el Sol
en uno de sus focos. ¿Está bien? Saben que una elipse es una generación del círculo, en vez de tener un centro tiene dos focos. ¿Está bien? Y básicamente todos los puntos de la elipse son aquellos puntos que cumplen que la suma de distancias a los dos focos es constante. La forma de dibujar una elipse, uno clava en una maderita dos clavos, agarra dos hilos de distinto longitud, un lápiz, y dejas que el lápiz se mueva de manera que los hilos permanezcan siempre tensos y uno dibuja una elipse. ¿Sí? Entonces esa es la primera observación que se da cuenta Kepler. El primero que dice, no son círculos, no sigamos intentando, son elipses. ¿Está bien? La segunda es la que habíamos adelantado ya cuando vimos conservación del impulso angular. Que la recta une, si uno trazaba una recta que une cada planeta con el Sol, esa recta, digamos, se mueve de manera tal, los planetas se mueven de manera tal en su órbita, que barren áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, que yo tomo un intervalo de tiempo fijo, en el momento que el planeta está más cerca del Sol y en el momento que está más lejos, para poder barrer áreas iguales en tiempos iguales, se tiene que mover más rápido cuando está más cerca y más lento cuando está más lejos. Lo mismo que vimos con el resorte recién. ¿Está bien? Y lo otro es que si él agarraba el tiempo que tardaba cualquier planeta en completar una órbita, o sea, el periodo de la órbita de cualquier planeta, y lo dividía por la distancia media de ese planeta al Sol, ¿está bien? O sea, si hacía el cuadrado del periodo y lo dividía por la distancia media del cubo, esa cociente es una constante que era la misma para todo planeta. No sabía por qué, pero es lo que encontró. ¿Está bien? Y acá es cuando justamente en este contexto, pues el contexto siempre es importante, ¿está bien? Es cuando entra Newton. ¿Está bien? Newton estudia este problema y él plantea lo que se conoce como la ley de gravitación universal. ¿Sí? Dice básicamente que se puede explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol, el movimiento de los satélites alrededor de los planetas, el movimiento de los cometas, que ya se conocían, e incluso la caída de los cuerpos en la superficie de la Tierra. Todo era la manifestación de una sola interacción, de una sola cosa. Todas eran distintas manifestaciones de lo que él llamó la gravitación. ¿Sí? Todos los cuerpos, lo que establece Newton es que para poder explicar todos esos fenómenos, necesitamos postular que entre dos cuerpos cualquiera que tienen una dada masa, existe una fuerza de atracción, que es esa fuerza de atracción gravitatoria. Esta fuerza es proporcional a cada una de las masas, es decir, cuanto más masivos son los cuerpos, más grande es la interacción, y además es inversamente proporcional a la distancia que los une elevada al cuadrado. ¿Está bien? Es decir, que si yo tengo un sistema de referencia, R1 es la posición de la partícula 1, R2 es la posición de la partícula 2, y R1 menos R2 es la posición que va de 2 hacia 1, entonces el módulo de la fuerza gravitatoria lo puedo expresar de esta manera, como una constante, G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, por el producto de las masas dividido la distancia que los une al cuadrado. Que la distancia que los une es el módulo del vector diferencia de la exposición. ¿Me siguen hasta acá? ¿En casa cómo estamos? Bien, bien. Esta constante es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre el kilogramo cuadrado. Y es la constante de gravitación universal. Y como vimos, estas masas son las masas gravitatorias. Como están definidas, son masas que tienen que ver con la interacción gravitatoria, no con la inercia de los cuerpos. ¿Se acuerdan que eso lo discutimos
con esos sistemas no inerciales. Después, digamos, si uno aplica la segunda ley de Newton, usando lo que la fuerza gravitatoria es el peso, como vamos a ver, la masa gravitatoria y la masa inercial tienen que ser proporcionales, y se midió que esa constante de proporcionalidad es 1. ¿Está bien? Vectorialmente, ¿cómo la escribo? Esto es importante para cuando hagan ejercicios en la práctica. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos es menos G por M1 por M2 dividido el módulo de R1 menos R2 en el R1 2 versor. ¿Quién es el R1 2 versor? Es el vector de módulo 1 que apunta en la dirección de R1 menos R2. ¿Está bien esta expresión? Esto me dice que la fuerza gravitatoria que siente 1 debido a 2 apunta en menos la dirección de R1 2. ¿Estará bien? ¿Me fijo? Fíjense que si R1 menos R2 apunta para acá, R12 es este versor que apunta para allá. La fuerza gravitatoria que siente 1 debido a 2 apunta en menos esa dirección. ¿Está bien? Si yo escribo este versor, que es el vector de su módulo, lo meto acá adentro, entonces esto lo puedo escribir como menos G por M1 por M2 por R1 menos R2, vector, dividido el módulo al cubo. Van a ver que de la misma manera van a escribir la fuerza electrostática entre dos cargas cuando lo hagan en física 3. ¿Sí? Y a veces esto es más cómodo de escribir que esto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cómo? Acá es al cuadrado. Abajo no. Porque si este módulo, este versor, es el vector sobre el módulo, cuando yo meto esto acá, el módulo al cuadrado por el módulo me queda módulo al cubo. Porque acá tengo la diferencia de los vectores. Si vos tomás módulo de esto, acá te queda el módulo al cubo, acá te queda el módulo, un módulo se te va con el cubo y te queda el módulo al cuadrado. ¿Está bien? Exactamente, la otra fuerza es lo mismo, pero o acá le pones un más, o acá le dejas el menos, pero le pones R2 menos R1. ¿Está bien? Bueno. Repasemos las leyes de Kepler a la luz de la ley de gravitación universal. ¿Está bien? Si ponemos el Sol en el centro del sistema de referencia, se puede mostrar, no solo se puede mostrar, vamos a hacer la clase que viene, nosotros con lo que sabemos de la matemática hasta acá, es que si la fuerza decae como 1 sobre R cuadrado, entonces las trayectorias posibles de una partícula sometida a una fuerza de este tipo son estas 4. O hace un círculo, o hace una elipse, o hace una parábola, o hace una hipérbola. O sea, o son cerradas, círculo o elipse, o son abiertas, parábola y hipérbola. No mucho más. ¿Está bien? En particular, la órbita de la Tierra, la órbita de Marte, si bien son poco deformaciones, son casi circulares esas órbitas. ¿Está bien? Hay muy poca deformación respecto de la elipse, del círculo, digo. Bueno, la segunda ley es de cargas iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Eso ya lo vimos cuando vimos conservación del L. Vimos que esto era una consecuencia directa de que el producto θ punto por R cuadrado sea constante. Y eso era una manifestación de la conservación del impulso angular. ¿Está bien? Y el impulso angular se conserva porque para cualquier par de fuerzas atractivas yo siempre la puedo ver como son fuerzas centrales respecto de mi sistema centro de masa.
¿Está bien? Y en particular mi sistema centro de masa se me pega al cuerpo más pesado si yo tengo que un cuerpo mucho más pesado que el otro. Entonces en mi sistema solar, como el Sol es mucho más masivo que el resto, el centro de masa lo tengo casi en el centro del Sol. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo un sistema de referencia puesto en el Sol, la fuerza gravitatoria que sienten los planetas son fuerzas centrales. Y ya sabemos que si la fuerza central es, el L se conserva, y si el L se conserva, este producto es constante, y este producto no era otra cosa que el diferencial de área respecto al tiempo. ¿Está bien? O sea, la velocidad areal, digamos. ¿Sí? Eso lo habíamos visto. ¿Y lo otro de dónde sale? Para verlo un poquito más simplificadamente, ya que dijimos que la órbita del planeta Tierra o de muchos planetas es prácticamente igual a la órbita es casi circular, supongamos que la Tierra, sin perder generalidad, que la Tierra describe un movimiento circular alrededor del Sol. ¿Sí? Supongamos que el Sol está fijo, lo cual es más o menos razonable de pensar. Si suponemos que la masa del Sol es mucho más grande que la masa de la Tierra, esto ya lo venimos trabajando en problemas de dos cuerpos, y entonces la única fuerza que tenemos es una fuerza gravitatoria aplicada sobre la Tierra que va hacia el Sol, que es atractiva hacia el Sol. ¿Sí? La distancia de la Tierra al Sol, dts, es constante. ¿Sí? Entonces, si planteamos este problema en coordenadas polares, fíjense, en θ no tengo ninguna fuerza, eso vale 0. Si el radio no cambia, la aceleración en θ es r por θ 2 puntos. Eso me dice que θ punto es constante. ¿Está bien? O sea, da la vuelta al Sol siempre en la misma cantidad de tiempo. Y en la coordenada radial, la fuerza que tenemos es la fuerza gravitatoria. Menos G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa del Sol dividido R cuadrado. Y eso tiene que ser igual a menos la masa de la Tierra por la aceleración centrípeta, R por θ punto cuadrado, porque, como vimos antes, R2 puntos vale 0. Porque el R es constante. ¿Sí? Si escribimos la velocidad angular en términos del periodo, como 2pi sobre t, sabiendo que el periodo lo conocemos, esta ecuación me queda G por la masa de la Tierra por la masa del Sol, la masa de la Tierra sobre R cubo, porque traje el R de la aceleración, lo traje por abajo. Y acá en el θ punto me queda 2pi sobre t al cuadrado. Entonces ya lo pueden ver claramente. ¿Está bien? Si paso el t cuadrado para acá y dejo el R cubo acá, t cuadrado sobre R cubo, me queda igual a algo que no depende de ninguna característica de la Tierra. La constante de gravitación universal es la masa del Sol. Quiere decir que si yo lo hago esto para Venus, para Mercurio, para Marte, o para Júpiter, o para Saturno, me tiene que exactamente lo mismo. El mismo valor. El periodo al cuadrado dividido la distancia al Sol, al cubo, eso me da constante. Y eso, ¿por qué? Porque se me fue con el signo, la fuerza negativa, la aceleración centrípeta también, menos con menos se me van. ¿Está acá, está o menos? Me olvidé simplificar uno acá, pero a veces es este y este. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, fíjense que esta relación sale solamente de que la fuerza B es como 1 sobre R cuadrado. ¿Sí? En particular, este resultado de Kepler es el que Newton toma. Dice, cuando ve eso, él se da cuenta que la única forma que eso ocurra es que si la fuerza que sienten los planetas debido al Sol decae como 1 sobre R cuadrado. O sea, Newton sabía que esto, la única forma que tiene de suceder es si la fuerza decae como 1 sobre R cuadrado, y a partir de ahí generaliza esa expresión. O sea, la única forma que la tercera ley de Kepler sea eso, es que la fuerza decaiga como 1 sobre R cuadrado. Y a partir de ahí, él hace las cuentas con la Luna, hace las cuentas con la de los cuerpos, se da cuenta que todo le cierra, y ahí lo generaliza. ¿Sí? ¿Cómo? Porque fíjate que esta dependencia t cuadrado sobre r cubo es hija
Bueno, ahí está. De esta expresión. La única forma que acá me quede recurso sobre t cuadrado es que acá sea r cuadrado. Cualquier otra dependencia no me da eso. ¿Cómo lo hizo exactamente Newton? No lo sé, digamos, ¿está bien? Pero lo que yo leí es que básicamente, evidentemente él tenía un poco en la cabeza cómo es el movimiento, la dinámica del movimiento circular, porque cuando ve esto, digamos, o él deduce a partir de eso que la fuerza tiene que decaer como 1 sobre r cuadrado. Para poder hacerlo tenés que de alguna manera tener esta cuenta en la cabeza. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, vamos a terminar acá, decime. Maxi, ¿cómo? Por supuesto, Kepler es previo a Newton. Kepler lo que hace es... Pero vos fijate cómo acá también se ve un poco cómo es... Kepler no podría haber deducido lo que hizo si él no confiara exactamente en las mediciones precisas de Tycho Brahe. Y para poder hacer eso tenía que estar muchos años de mediciones y muy precisas. ¿Está bien? Entonces, como Tycho Brahe es un tipo que se encarga de hacer mediciones precisas y sistemáticas por un montón de tiempo. Cómo Kepler, mirando toda esa ensalada de datos, es capaz de reducir o de, digamos, de decir que lo principal que usaba esos datos eran esas 3 observaciones. Y cómo Newton, a partir de eso, plantea algo que después, de alguna manera, revoluciona la forma en cómo entendemos la física desde ese momento para adelante. ¿Sí? Nosotros, por supuesto, estamos viendo una versión simplificada que nos interesa un poco para ver cómo planteamos esto. El resto, lo que viene de acá, la página 28 para adelante, lo vemos en la clase que viene, junto con la deducción de las órbitas, ¿sí? De los planetas. O sea, ahí vamos a demostrar la clase que viene, además de terminar de ver esto del potencial gravitatorio, en el marco del teorema de conservación, ver que somos capaces de explícitamente deducir la ecuación de la órbita, de las órbitas gravitatorias, y darnos cuenta de que las órbitas son, la ecuación de las órbitas gravitatorias son las mismas que las funciones cónicas. ¿Las curvas cónicas? Bueno, paro acá de grabar. ¿Grabé yo? Sí.